buenas tardes amigos. Estamos ya preparados para hacer el programa de hoy en Radio Municipal. El tema que voy a tocar es muy interesante y tiene que ver con la guerrilla argentina, con uno de sus máximos exponentes en Argentina, que fue Mario Santucho. Y hoy vamos a tocar con todo respeto un tema que tiene que ver con dos miradas completamente distintas. Un suceso de Moreno en el año 76 que fue en una quinta que se llama La Pastoría, es hoy Sitio de la Memoria. Así que en un ratito empezamos. Radio Municipal 89.5, todos los miércoles, Historia Agretada. Soy Daniel López y les agradezco por estar. Muy bien, estamos listos. Historia Agrietada con Daniel López. Acá estamos, miércoles después de las 18:30 horas, por FM 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez. Historia Agrietada por Daniel López. Del otro lado de la línea lo tenemos precisamente a Daniel López. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Quién está en la mesa hoy? Hoy está Luis y Alejandro y quien te habla, Eduardo. Bueno, buenas tardes a los tres entonces. También a Jorge, que me atendió siempre muy bien. Y hoy, ¿se me escucha bien? Se escucha un poco bajito, un poco lejos, como lejos del micrófono. Ahí, ¿cómo está? Ahí está bien, un poquito. ¿Ahí un poco mejor? Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar de los movimientos revolucionarios argentinos que se dieron después del año 69, o aparecen en el año 69, muchos de ellos, que en realidad no aparecen ahí ya desde la caída del peronismo. Aparecen grupos antagónicos, digamos, y se van a hacer más ofensivos, digamos, después del golpe militar de Onganía, el golpe que va a derrocar al gobierno, y a partir del año 69 van a pasar muchos de ellos a las armas, teniendo en cuenta que el gobierno de Onganía es el primer gobierno, el único gobierno, para decirlo mejor, en la historia argentina que disuelve los partidos políticos. Esa disolución de los partidos políticos los dejó, digamos, sin margen de maniobra, y entonces ellos consideraron que la manera, digamos, era tomar las armas. Había también toda una lógica que venía de Latinoamérica, que tenía que ver con la Revolución Cubana. Muchos de ellos eran grupos de izquierda. Y yo hoy voy a hablar de un hombre que es Mario Roberto Santucho. Santucho fue el líder de un partido de izquierda llamado PRT, era un partido político, digamos, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y que luego creó paralelamente un ala militar, digamos, por decirlo paramilitar, para decirlo de alguna manera, que se va a llamar Ejército Revolucionario del Pueblo, y que va a ser el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y Santucho va a ser el líder, digamos, de los dos brazos, del brazo político y del brazo armado. Era para el año 76, donde vamos a enfocar, digamos, la historia que voy a contar hoy. Santucho era el hombre más buscado del país, probablemente. Un tiempo antes, en Morón, habían secuestrado a sus hijos
medio de casualidad, el batallón 601 de Morón había secuestrado a los niños de él en un cumpleaños y pretendían cambiarlos por él. Pero esa noticia del secuestro de los niños... ¿Cómo? No, nada. Pero esa noticia del secuestro de los niños, no solo de los niños de él, sino también de sus sobrinos. Eran un montón, eran como 9 personas que habían secuestrado. Y esa noticia llegó a Europa, por alguna razón se filtró del país, llegó a Europa, y en Europa tomó estado público, en España, en varios países, y entonces los militares tuvieron que blanquearlos de alguna manera, los llevaron a un hotel, y desde ahí, de ese hotel, es donde un hombre de Santucho los va a sacar, digamos, aprovechando un descuido de estos militares, los va a sacar a estos chicos, y bueno, después los tienen que liberar a todos. Ya entonces, por eso digo, para ese entonces, Santucho era el hombre más buscado del país, sin ninguna duda. ¿Desde qué lugar voy a hablar? Voy a hablar desde 2 lugares. En principio voy a hablar desde mi propia historia. Yo hice el servicio militar en la 8ª Brigada Aérea y en el año 78, justo el año que se va a jugar el Mundial en la Argentina. Y a mí me van a mandar, como a otros soldados, a mí me van a mandar a custodiar el predio del Sindicato del Seguro de Moreno. Justo al lado de ese predio que queda ahí en la zona sur de Moreno, una zona de quintas muy linda, justo al lado estaba la quinta que se llama La Pastoril hasta el día de hoy, donde habían ubicado, digamos, a Santucho, pero ahí tampoco lo pudieron agarrar. Y esa es la historia que les quiero contar el día de hoy, si les parece bien. Bueno. Antes que nada quiero decir que yo escribí un cuento con mi propia experiencia, digamos, de los días que estuvimos custodiando ahí en La Pastoril. El cuento se llama La Pastoril, precisamente, y lo pueden ubicar en mi blog, Escribiendo en el Oeste se llama mi blog, pueden buscarlo y lo leen. Es ficción, pero está enmarcado, digamos, en la realidad que yo vivía ahí dentro. Bueno, voy a pasar entonces a la historia. La historia ahora se puede conocer muy bien porque yo conocía apenas una parte de la historia, que me la habían relatado los militares cuando yo estuve bajo bandera. Después, con el tiempo, yo incluso estuve preguntando a gente de la zona, porque fue un hecho tremendo. Y mucho tiempo después, un periodista que se llama Carlos Gavetta, que vive en el extranjero y es o era por lo menos al momento que escribió la nota, el director periodístico de Le Monde Diplomatique, va a escribir una nota muy interesante donde él va a relatar paso por paso lo que vivieron ahí adentro, porque él era miembro del ala logística del Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces él lo va a contar con lujo de detalles. Esa nota yo la voy a dejar porque yo esto lo subo, cuando yo hablo con ustedes, subo a YouTube, a un canal que tengo, que se llama Dani López López, y en ese canal, en esta nota, voy a dejar el enlace debajo para que ustedes lo puedan, la puedan leer completa si gustan, porque es una nota impresionante. Yo voy a tomar algunas partes nada más para el trabajo que voy a hacer hoy. Ellos tienen la necesidad de hacer una cumbre, de alguna manera una cumbre internacional le van a llamar. Lo van a destinar los miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo, lo van a designar a Gavetta para que alquile una quinta, y entonces él consigue esta quinta en La Reja. Ahí van a hacer una reunión donde van a venir miembros de los otros países, digamos, de las otras organizaciones armadas, de los países que son vecinos de la Argentina. Ahí va a venir, bueno, por supuesto va a estar Santucho con sus segundos. Uno de ellos se llama Benito Urteaga y Domingo Mena se llamaba otro de ellos.
Después también iba a llegar un dirigente, hermano del máximo dirigente de la organización chilena, que se llamaba Mir, y también uno de los hermanos fundadores del Partido de Liberación Nacional de Bolivia. Y también iban a estar los miembros de los Tupamaros uruguayos. O sea que iba a estar prácticamente, y posiblemente algunos de los montoneros. Había una diferencia muy grande de pensamiento con los montoneros. Los montoneros eran el ala izquierda del peronismo y no se llevaban para nada bien, digamos. Sin embargo, hay algunos que dicen que en el último tramo Montoneros le prestó plata porque el ERP no tenía un peso. Estaban re mal de plata. Van a llegar a esa casa, a esa quinta, apenas unos días después que la junta militar da el golpe de Estado el 24 de marzo. Ellos van a llegar los últimos días de marzo, con un error casi logístico, digamos, pero ellos pensaban que el golpe se iba a dar un poco después. Ya tenían todo planificado y Santucho decidió seguir adelante, digamos, con todo este plan, y entonces la reunión se hizo igual. Uno de ellos, que también hizo un relato muy pormenorizado, que se llama De Santis, que fue otro concurrente de la reunión, él era responsable... Sí. Daniel De Santis, sí, que ha escrito libros, ahora hace poco escribió otro. Él era responsable de la regional de la zona sur. Comprendía más o menos desde Avellaneda hasta La Plata la zona de él. Y después fue miembro también del Comité Central. Bueno, él mismo relata que fue recogido ahí por Ituzaingó por una camioneta, junto con otros que iban, otros militantes, y más o menos una hora después llegaron a la quinta. Bueno, ahí hicieron un partido, como para despistar un poco, para que no hubiera, porque había muchos que estaban con las familias, y había un casero que estaba con la familia. Bueno, la idea de Santucho, que se va a realizar al otro día, era realizar una proclama que se va a titular Argentinos a las armas. Era una tesis, digamos, donde él iba, una tesis principal, digamos, donde él iba a explicar que ese golpe de Estado que iban a dar los militares tenía un carácter permanente, digamos. Ellos tenían el concepto de quedarse en el gobierno. Y, o sea, de ningún modo era un plan como para ordenar el país. No, la idea de ellos era quedarse en el gobierno. Y entonces Santucho iba a hacer esta proclama y al mismo tiempo él iba a leer esa proclama, Argentinos a las armas, y después lo iban a publicar en un periódico que ellos tenían que se llamaba El Combatiente. Y también iban a apoyar con miles de panfletos, y la idea que ellos tenían, básicamente, era que el pueblo, una vez que el pueblo se enterara de todo este movimiento en contra de los militares, el pueblo en su conjunto se iba a levantar también y iban a hacer una revolución grande, digamos, ¿no es cierto? Ellos pensaban en un modelo a la cubana, que es más, incluso el mismo Che Guevara en alguna reunión se los había explicado, cómo era el sistema, digamos, que ellos habían aplicado para lograr el poder con la revolución. Bueno, Carlos Gavetta es quien entonces alquila esta quinta, empiezan a llegar los dirigentes, y Gavetta mismo cuenta que cuando él llega, le pregunta al casero del lugar si pertenecía al partido, porque como armaron ese partido de fútbol, le hace esa pregunta capciosa, si él pertenecía al partido. Y el hombre no sabe qué responderle, le dice que no, nada que ver, no, yo no voy a jugar, le dijo. Y entonces ellos se dieron cuenta que el hombre nada que ver. Ese fue uno de los primeros errores y va a ser después, al fin de esta historia tremenda, va a ser precisamente el eslabón débil de esa cadena.
Había otros, pero ese fue el más complicado de todos. Bueno, ellos van a tratar de sacárselo de encima todo lo que puedan al casero. Le empiezan a dar plata para que el casero se vaya con la familia. Era una organización que tenía varios cuadros, digamos, ¿no es cierto? Tenía los grupos, digamos, del buró, la parte, digamos, que eran los que formaban el comité, y después tenían también unos cuadros que eran los que se ocupaban del resto de las cuestiones, incluso uno que era el que se ocupaba de la seguridad, digamos, ¿no es cierto? Bueno, digamos, al movimiento que se empezó a presentar, ya la zona se sintió como irregular, digamos, porque es una zona de casas quintas, de poca gente del lugar, ahí se conoce todo el mundo, incluso hasta el día de hoy, diría, ¿no? Y ellos no midieron el impacto que iba a tener que un montón de personas, casi 70 personas ahí alojadas, que iban a los almacenes a comprar, a las verdulerías, a la carnicería, a la panadería. Se empezó a mostrar, digamos, todo ese movimiento de tanta gente. Bueno, ahí cuenta Gavetta que Manuel Carrizo, que era jefe del Estado Mayor, porque ellos tenían una jerarquía militar, izó una bandera y después lo que informa es cómo es el sistema de fuga por si tenían que escaparse violentamente. La casa tenía tanto entrada, porque es un predio grande, si algún día pasan por ahí lo van a ver, a lo mejor ya lo han hecho. Son como 12 hectáreas más o menos, ¿no, Daniel? Sí, son casi 2 hectáreas, ahora lo han achicado un poco. Entrada, si mal no recuerdo, ¿verdad? Claro, tiene entrada por la calle Monsegur, por adelante y por el fondo también. Bueno, entonces si había, digamos, un problema, el grupo, digamos, tenía que escapar primero. El grupo A, que le llamaban ellos, que eran los compañeros invitados, los de Tupamaros, todos los que expliqué recién. El grupo B, que era el buró político, digamos, y después se iban a retirar el resto, y iba a quedar un grupo de contención que incluso, miren el error que cometen, incluso estaban vestidos de verde oliva, o sea, al modo militar. Ellos lo hacían como para darle mayor fuerza, digamos, ¿no es cierto? Pero digamos, todo eso era muy visible ahí en ese lugar, para la gente que pasa y mira. Bueno, esa noche durmieron, al otro día se levantaron y hicieron la primera reunión, digamos, que eso ya era lunes. Santucho insiste en que tienen que hacer ese sistema, digamos, proclamar de alguna manera el contragolpe de Estado y plantear la batalla, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ellos discuten con uno de los representantes de Córdoba, que no está muy de acuerdo. Se llama José Manuel Carrizo. Se llama Castelo, Eduardo Castelo, el representante de la regional Córdoba, que dice que no está muy de acuerdo porque él cree que no va a haber ese movimiento, digamos, de resistencia popular que Santucho imaginaba, ¿no es cierto? Que la gente saliera a respaldarlo de esa manera. Santucho, bueno, defiende su postura. Santucho era un hombre muy enérgico, digamos, y defiende esa postura, y entonces ahí queda definido, digamos, el tema, y dan un cuarto intermedio para ir a almorzar. Bueno, ahí cuenta Gavetta que comieron canelones, cada uno comió, ahí qué sé yo, y bueno, algunos se fueron a acostar un rato, y resulta que empiezan a escuchar los tiros a eso de las 2:30 de la tarde. ¿Qué había pasado?
Bueno, el casero, más o menos al mediodía de ese lunes, que dice que se llamaba Lito el casero, se va de la quinta y se va a Moreno y habla por teléfono con el patrón de la quinta que vivía en la capital federal. El patrón se comunica con la policía federal llama a la policía de Moreno, que la que estaba era la del centro igual que hoy, ¿no? Ahí estaba un comisario que se llamaba Omar Hernández y manda al lugar un patrullero y una camioneta. Y unos minutos después ya llegan enseguida, porque no pensaron que fuera una cosa tan grave. Este es el relato que se cuenta, el relato histórico, ¿no? Y bueno, más o menos 2:30 de la tarde, y cuando llegan, desde adentro se dan cuenta de que los encontraron, digamos. Y entonces empiezan los disparos de un lado y del otro. Empieza ese plan de evacuación, empiezan a escapar por el fondo, digamos, y ahí se produce como un desbande. Algunos van a morir dentro de la quinta, unos 4 van a morir dentro de la quinta, hay 12 muertos en total. En combate mueren 4, otros van a morir después en otras circunstancias, digamos. Y varios de los chicos que había se los llevan, a muchos de ellos fueron a parar después al Riglos. Bueno, parte de la historia que ya conocemos todos, ¿no es cierto? Bueno, mucha gente de la zona cuenta, digamos, que ellos escapando, digamos, porque escaparon a pata, digamos, de alguna manera, ¿no? Y sin nada tuvieron que salir de golpe. Pedían alguna bicicleta, les ofrecían plata para que les dieran una bicicleta o cualquier cosa para escapar. Uno de ellos, que es precisamente de Santis, cuenta que se toma el colectivo, que para el colectivo y se toma el colectivo, y con el colectivo llega a Moreno y después se va a Mercedes, y con un colectivo hasta Chivilcoy. Bueno, ahí logra escapar Santucho, toda la cúpula logra escapar. No quiero adelantar mucho más del tema, pero bueno, un poco después lo van a encontrar a Santucho en Villa Martelli, pero eso ya es bastante después, unos meses después. Yo cuando fui en el año 78 a cuidar el mundial, digamos, de alguna manera, porque en el año 78 se jugaba el mundial y ahí en el Sindicato del Seguro se recibieron a 2 selecciones. Primero se recibió a la selección de Austria y luego se recibió a la selección de Holanda. Cuando Austria quedó descalificado, la selección que tomó el lugar es la selección de Holanda, que pasó a los cuartos de final. A nosotros nos habían mandado para hacer todo un sistema, digamos, de control, de vigilancia en todo el predio boscoso que rodea al Sindicato del Seguro. Porque los militares creían que los subversivos iban a dar un golpe militar para atentar en ese lugar, teniendo en cuenta que ya lo habían hecho, digamos, 2 años antes. Eso después no sucedió. Yo ahí pude escuchar, digamos, el testimonio, esos testimonios que cuento de algunos de los vecinos. Nosotros no nos dejaban que nos vieran los jugadores, teníamos que permanecer todo el tiempo escondidos en las zonas boscosas. Incluso se habían instalado unos carpones en el centro casi del bosque para que nosotros no fuéramos vistos de ninguna manera. Bueno, finalmente algunos de los vecinos contaban esas anécdotas que habían vivido, donde pasaban helicópteros tirando incluso desde el cielo, y de los muertos que quedaron después, ¿no es cierto? Ese fue el relato que tengo el día de hoy.
Es un relato triste, pero que lo quería contar porque sucedió acá cerca y mucha gente de Moreno no lo conoce. Yo por ahí tomé mucho contacto con él, vuelvo a repetir, por mi situación. A nosotros, cuando yo estuve en el servicio militar, nos mandaban a una especie de escuelita que había dentro de la 8ª Brigada Aérea en José C. Paz, ahí donde estaban los aviones Mirage. Nos mandaban para explicarnos y nos daban una serie de, digamos, de charlas donde nos contaban todo lo que había hecho, digamos, la subversión, ¿no es cierto? Era una manera de ponernos del lado, de uno de los dos lados, de uno de los dos bandos, por supuesto, ¿no? Uno no conocía la otra parte, toda la otra parte, aún estando ahí adentro, nosotros, o yo por lo menos, pertenecía a uno de los grupos que salía a la calle. Los de mi edad, más o menos, yo tengo 62, 61, pero ya casi 62, los de mi edad tal vez se acuerdan de las Tres Marías, que eran unas camionetas que salían a la calle para hacer controles y demás. Bueno, fue una época muy compleja de la Argentina. Yo traté de contarla con el mayor de los respetos y sin cargar las tintas de un lado o de otro. Después cada uno sacará sus propias conclusiones. Al poco tiempo que terminan matando al líder, se empiezan a desarticular prácticamente los grupos y bueno, los militares van a terminar con todos los movimientos revolucionarios y se van a quedar ellos con la totalidad del gobierno. También debo decir, para ser honesto a lo que pienso, que paralelamente al golpe militar se aplicó un golpe económico donde se instaló un formato de deuda externa y de destrucción del aparato productivo como no había habido antes. Es decir, desde el gobierno peronista en adelante hubo un montón de formatos para destruir el aparato productivo, pero la dictadura hizo uno de los formatos más agresivos para destruir la industria nacional. Es decir, con el apoyo militar se implantó un sistema económico que dio por tierra, digamos, con cualquier posibilidad industrialista argentina. Eso quería decir como para terminar la historia de hoy. Bueno, Daniel, muchísimas gracias a ustedes por el relato. No hay por qué y bueno, espero que nadie se haya sentido dañado. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, buenas tardes amigos.